Voy a compartirles la pantalla y me va a ayudar haciendo la participación. El resto de chicos prenderán las cámaras, por favor. Va a leer Natalia Miranda. Semana 14 vas a leer el título, objetivos de aprendizaje, criterios de satisfacción y sugerencias para el proyecto, por favor. Profe es Natasha, no Natalia. Ah, ya, Natasha, perdón, disculpa. Ya. Ya, comienzo. Sí, por favor. Prende la cámara para verte, por favor. Ay, pero no cuando esté leyendo lo que acabe, pues. Ya. Prendan el resto, por favor, para verles y poder pasar la lista. Ya, ¿Ya? comienza, por favor. Sí. La defensa de los derechos humanos es tarea de todos. Ya. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán sus derechos a través del conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia. En cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión y de conciencia, la educación, la vivienda, la participación política y el acceso a la información. Criterios de satisfacción. Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando hayas diseñado un guión gráfico sobre los derechos humanos, atendiendo a sus implicaciones éticas dentro de su contexto histórico y sin discriminación de ningún tipo. 2. Investigado en diferentes documentos e incluido variables estadísticas sobre indicadores de aplicación de los derechos humanos en la construcción del storyboard. 3. Escrito un texto argumentativo sobre la importancia de los derechos humanos. Sugerencia para el proyecto, creación de un guión gráfico, storyboard. Ya. Muchas gracias, compañera. Vamos a ver la actividad para esta semana en la materia de artística. ¿Qué es lo que van a hacer, sí, chicos? A ver, en la semana 14 van a hacer algo bien sencillo. Primera actividad de emprendimiento, ¿sí? Ya. Si ustedes se fijan en el gráfico número 1, empezamos la semana 14. Esta parte sería para la materia de emprendimiento, sí. ¿Qué nos indica? Miren, el organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que atentan contra los derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Este tiene como objetivo precautelar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de los países pertenecientes a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Sí, cada año recibe una serie de denuncias de los ciudadanos de los países miembros, cuyas denuncias pasan por una serie de instancias. El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio inicial que ingresaron al CIDH en el 2019 por parte de los países del continente americano. Si ustedes se fijan en este gráfico, y con este gráfico es el que vamos a hacer la actividad, es un pastel de barras, ¿no es cierto? En donde indican el número de casos o peticiones que cada país del continente americano pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este gráfico no se puede observar bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Clic sobre el enlace. Ustedes dan clic sobre el enlace y les va a llevar a un cuadro de estadísticas, ¿sí? De todo lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con este cuadro de estadísticas es con el cual ustedes van a trabajar para el diseño de su actividad de emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, nosotros vamos al gráfico 6, que era peticiones pendientes de estudio inicial. Si ustedes se fijan en este blog, el cuadro estadístico ya se ve de manera más clara, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes cuentan todos los países que tenemos en ese cuadro estadístico, dan un total de 35 países. Cada país va haciendo las peticiones a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como ustedes se fijan, los datos en cada barra. Si ustedes se pasan a la ficha del ministerio, ¿sí? Vamos a encontrar las actividades para la materia de emprendimiento. Primera actividad, miren lo que dice. Actividades. Ordena, ¿sí? Vamos a rayar incluso. Esta sería la primera actividad, sí.
para emprendimiento. Ordena de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico 1. Perfecto, ustedes van a trabajar con el cuadro estadístico. Entonces, ¿qué te da de variable? Países. Y te da número de peticiones pendientes de estudio inicial. Sabemos que de forma ascendente quiere decir de menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al cuadrito estadístico, ¿sí? Y vamos a ver, de menor a mayor, ¿qué país tiene peticiones? Entonces, buscamos en este cuadro de barras y el primer país que tenemos sería este que dice aquí, miren, Trinidad y Tobago, con una petición. Perfecto, regresamos a nuestra tablita y ponemos país, Trinidad y Tobago, número de peticiones pendientes de estudio, una, ¿no es cierto? Regresamos a nuestra tabla, seguimos buscando. ¿Cuál más sigue? Miren, Jamaica, número de peticiones 2. Vamos a nuestro cuadrito, ponemos Jamaica, número de peticiones 2. Y así sucesivamente con todo el resto de países. Sí, ¿estamos claros, por favor? Sí, Sí, entonces esta sería la primera. Vamos ahora con la segunda, mucho más fácil todavía. ¿Qué nos pide la segunda actividad? Ya. En la segunda actividad, miren lo que nos indica la ficha del ministerio, que hay que calcular. Aquí ya viene cálculos, pero son sumamente sencillos, sumas y restas y divisiones. Calcular la calcular la media, la mediana, la moda a partir de los valores del cuadro anterior. Si ustedes se fijan en la ficha del ministerio, les van dando los conceptos de cada variable, ¿no es cierto? Tenemos que para la moda es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Para la media aritmética es el valor que se obtiene al dividir la suma de todos los valores de la variable entre el número total de estos. Y la mediana es el valor que ocupa el lugar central en un conjunto ordenado de datos. Para esto yo había puesto un blog, ¿sí? De algunos ejemplos, miren. Ahí incluso está pintado de color amarillo. Para calcular la media aritmética se suman todos los datos y se dividen para la cantidad de datos, en este caso por 10. Eso sería para ese ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Se suman todos los datos y se divide para la cantidad de datos, ¿no es cierto? Regresamos a nuestra tablita, sumamos todos estos datos de peticiones, digamos que nos dio un valor, y dividimos para el número de datos, es decir, para el número de países. El número de países, si nosotros contabilizamos, nos da un total de 35 países. Entonces, ese valor dividimos para 35 y vamos a obtener la media aritmética, ¿no es cierto? Facilito, ¿verdad? Ya. Vamos ahora a la moda. Miren lo que dice. Se escoge el dato que más se repite, en este caso 25 años, se repite 2 veces. Obviamente que a ustedes les tocará ordenar de forma ascendente, de menor a mayor, todos estos datos de peticiones y ver cuál se repite, ¿no es cierto? Si se repite algún dato, ustedes pondrán ese dato como moda. Y si no se repite, pondrán ninguno. Sí, ya. En la mediana, miren lo que dice. Se registra los datos de manera creciente y si son 10, es un número que se promedian de los datos intermedios. Es decir, los datos que ustedes cogen de manera ascendente o descendente, si hay datos intermedios que se repiten, números o valores que se repiten intermedios, ustedes van a coger esos resultados y lo van a poner como mediana. Si es que hubiera, ojo, verán, si es que hubiera. Si es que no tiene, ustedes le van a poner no tiene ningún valor en mediana. Se acabó el lío. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta para el ejercicio de la moda media y mediana, por favor. Fácil, ¿no es cierto? Ya. Una vez que terminan la pregunta 2, se van a la pregunta 3, ¿sí? Y van a hacer, miren lo que dice ahí, con base en la información del gráfico 2019, peticiones pendientes de estudio, responde las siguientes preguntas de análisis. Es decir, con base a este cuadro estadístico, ¿no es cierto? Con base al que tenemos aquí publicado en la clase. Con base a este cuadro estadístico, nosotros vamos a contestar estas preguntas. Miren, primera pregunta, ¿qué nos dice?
¿Cuántos países han ingresado peticiones en el CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, ¿qué nos tocará hacer? ¿No es cierto? Contar. Una, vamos a ponerles el ejemplo, porque si no, no van a entender. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Miren, 35 países. Y listo, ya está nuestra respuesta. Y eso sería todo con la primera pregunta. Y así con el resto de preguntas. Sí, por favor. Regresamos a la actividad. Vamos a poner la actividad y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué país ha ingresado más peticiones al CIDH? ¿Por qué crees que hay países con valores diferentes? Escribe 3 posibles causas sociales y económicas de esta diferenciación tan drástica en los países de nuestro continente. Sí, entonces terminan de hacer esas preguntas, esas 4 preguntas, y ustedes se van ya directo a la autoevaluación. Sí, la autoevaluación, ¿qué es lo que van a hacer? Ya, aquí. Primero, en compromisos, si ustedes se fijan en compromisos, solo nos da informaciones, ¿no es cierto? Informativos, o sea, no hay que realizar ni contestar ninguna pregunta. Solo es de leer nada más, de analizar y leer, nada más. No hay que contestar nada. Una vez que terminan de leer los compromisos, ustedes se van a la parte de autoevaluación. ¿Sí? En autoevaluación, si ustedes se fijan, hay una tablita, ¿no es cierto? Miren, ustedes van a poner semana 14, ¿no es cierto? Tema, derechos humanos, ¿sí? Y preguntas activadores. Mira, ¿cómo hiciste el trabajo de la semana? Estrategias y procesos. Ustedes en reflexión contestarán cómo hicieron el trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las estrategias que usaron fue mirar el cuadro estadístico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los procesos mediante el gráfico de barras. Y listo, se acabó su reflexión. Sí. Una vez que terminan de hacer la autoevaluación, ustedes se van al diario personal y con eso van a concluir su actividad de la semana 14. Sí, ¿qué dice el diario personal? En este tiempo es importante que registres los sentimientos y emociones sobre lo que sucede a continuación. Te proponemos una serie de preguntas que pueden servir de ejes para escribir lo que sientes. Recuerden que estas preguntas son personales. Cada quien, cada estudiante analiza, reflexiona y responde. Sí. Entonces, primera pregunta, miren lo que dice. ¿Cómo se manifiesta el respeto a los derechos humanos en tu familia? Sí. En mi caso, el respeto a los derechos humanos es cumpliendo todo lo que mi familia me indica, respetando, colaborando con el resto de mis familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van contestando de acuerdo a su conocimiento y terminarían la actividad de la semana 14. Por favor, hasta ahí alguna pregunta y si no, terminamos la clase. No, profe, ninguna pregunta. Facilito, ¿verdad? Ya. Sí. Listo, chicos, por favor, nos vemos la próxima semana con la actividad número 15, la materia emprendimiento. Sí. Muchas bendiciones, hagan sus deberes. Hablamos la próxima semana. Gracias por la asistencia. Bye, bye.